El viento soplaba con un frío extraño, como si el aire mismo supiera que aquello sería el final. Frente a mí, el horizonte estaba roto por columnas de humo que ascendían hacia un cielo rojo, teñido por el fuego y la sangre. Caminaba despacio, sintiendo como el suelo, antes firme, ahora se agrietaba bajo mis botas. No quedaba nada de la ciudad que conocimos, solo ruinas y ecos de gritos que ya no pertenecían a nadie. Recordaba cuando éramos miles, después cientos, y ahora, solo quedábamos nosotros. Habíamos visto caer a los más fuertes, a los más sabios, a los que juraron que resistirían hasta el último aliento. Ninguno lo logró. El enemigo no descansaba. No era humano, no tenía piedad, no buscaba negociación. Solo quería borrarnos, como si nunca hubiéramos existido. Apreté el arma contra mi pecho, no por miedo a perderla, sino porque necesitaba sentir algo firme, algo real en medio de tanta destrucción. A mi lado, Clara avanzaba sin decir palabra. Sus ojos ya no brillaban como antes, pero su mirada seguía firme. Era todo lo que nos quedaba, determinación. No era cuestión de esperanza, esa la habíamos perdido hace mucho. En la distancia, un rugido metálico nos hizo detenernos. Era un sonido que reconocía demasiado bien, los colosos de guerra del enemigo. Cada paso de esas máquinas hacía temblar la tierra, anunciando que el final estaba más cerca. Miré a Clara, y ella solo asintió. No hacía falta decir nada. Sabíamos que no había más caminos, no más retiradas. Mientras nos acercábamos a las ruinas del puente principal, el aire se llenó de un polvo denso. Desde la neblina emergieron las siluetas negras y afiladas de nuestros verdugos. Eran decenas, tal vez cientos. No importaba. La batalla final había comenzado, y solo quedábamos nosotros. El primer disparo retumbó como un trueno. No supe si fue mío o de Clara, pero en cuanto la bala atravesó la niebla, todo se volvió un caos. Luces rojas destellaron entre las sombras mientras los proyectiles enemigos nos rozaban, arrancando trozos del concreto y levantando chispas en cada impacto. Corrimos hacia una barricada improvisada, un muro destrozado que apenas servía de cobertura. Las máquinas avanzaban en formación, sus pasos resonaban como tambores de guerra, sincronizados y letales. No tenían rostros, pero podía sentir cómo nos observaban, calculando cada movimiento, esperando el instante preciso para acabar con nosotros. Disparé sin detenerme, apuntando a las articulaciones, buscando puntos débiles que apenas recordaba de viejas batallas. Algunos caían, pero por cada uno que destruíamos, 3 más aparecían. El olor a metal quemado se mezclaba con el de la pólvora y la sangre. Clara gritaba algo, pero el estruendo era tan fuerte que solo podía leer sus labios. No te detengas. Y no lo hice. Nuestras municiones eran limitadas, y lo sabíamos, así que cada disparo debía contar. Un impacto me lanzó contra el suelo. El dolor me atravesó el costado, pero ignorarlo era la única opción. Me incorporé de golpe, apretando los dientes, mientras una sombra enorme se cernía sobre mí. Era uno de los colosos, su arma lista para acabar conmigo. Entonces, un destello azul cortó el aire, Clara lo había derribado con una granada de energía. El metal del coloso se retorció en un grito mecánico antes de explotar en 1000 pedazos. Nos miramos por un segundo, respirando con dificultad. Ninguno sonrió. Sabíamos que eso había sido solo el principio. La oleada real aún no había llegado. Y cuando lo hiciera, no habría lugar donde esconderse. El suelo empezó a vibrar, más fuerte que antes. No era solo por las máquinas, había algo más pesado, más antiguo. El cielo se oscureció, y no por humo o fuego, sino por la sombra de algo inmenso que se movía sobre nosotros. Al levantar la vista, lo vi, una nave nodriza, gigantesca, surcando el aire como un monstruo de acero. Sus bordes estaban cubiertos de torretas que giraban lentamente, buscando objetivos, y nosotros éramos los únicos que quedaban para dispararles. Clara me dio un empujón para cubrirme justo antes de que una ráfaga de energía barriera lo que quedaba de nuestra barricada. El impacto fue tan brutal que el aire se me escapó del pecho. Las piedras y el polvo cayeron sobre nosotros como lluvia. Sentí el calor abrasador del rayo aún en mi piel.
Tenemos que llegar al núcleo del puente, dijo Clara, con voz ronca. Es la única forma de cruzar y acercarnos. No pregunté cómo pensaba derribar algo tan enorme con lo poco que teníamos. No había tiempo para dudas. Nos movimos de cobertura en cobertura, pero la precisión del enemigo era inhumana. Una ráfaga destrozó la pared a mi izquierda y me obligó a rodar por el suelo. Un enjambre de drones descendió como una nube negra, rodeándonos. Disparaban en ráfagas cortas, como si disfrutaran acorralándonos. Clara lanzó otra granada de energía, y un destello cegador convirtió a media docena de drones en polvo ardiente. Aún así, la mayoría seguía ahí, zumbando, acercándose. Con un movimiento rápido, activé mi último cargador especial. Las balas trazadoras iluminaban la neblina mientras cada impacto arrancaba chispas del metal enemigo. Pero entonces, desde el interior del humo, una figura distinta emergió. No era una máquina común. Caminaba como nosotros, pero sus ojos brillaban con la misma luz fría de las armas enemigas. Era la primera vez que veía a uno de ellos tan de cerca. Y por su paso decidido, supe que había venido directamente por nosotros. El silencio cayó de golpe, roto solo por el zumbido grave que emanaba de esa figura. Medía casi 2 metros, su armadura negra parecía absorber la luz y, en su mano derecha, sostenía una espada de energía cuya hoja vibraba como un rayo contenido. No era una simple máquina, era un híbrido. Una mezcla perfecta de carne y metal. Un recordatorio cruel de lo que les había pasado a los que capturaban. No morían, se convertían en ellos. Clara dio un paso al frente, su respiración agitada formaba nubes en el aire frío. El híbrido inclinó la cabeza, como si la reconociera. Sentí que el mundo se estrechaba, que el ruido de la batalla quedaba lejano. Solo estábamos nosotros tres en aquel instante. El primero en moverse fue él. Avanzó a una velocidad imposible, su espada trazó un arco de luz que apenas pude esquivar. Sentí el calor del filo rozar mi mejilla. Disparé a quemarropa, pero las balas rebotaron contra su armadura. La vibración del impacto me entumeció el brazo. Clara aprovechó para atacar desde el costado, pero él giró sobre sí mismo y desvió su disparo con un movimiento elegante, casi humano. El combate se volvió un torbellino. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. Cada golpe suyo era un muro, cada defensa, un muro más alto. Me lanzaba contra él con toda mi fuerza, pero siempre parecía un paso adelante. Hasta que vi algo, una junta en su cuello, un destello de carne expuesta. Clara, la unión del cuello. Grité, mientras intentaba distraerlo. Ella entendió al instante. Se lanzó por detrás mientras yo bloqueaba un golpe que me dejó el hombro ardiendo. En un movimiento preciso, Clara hundió su cuchillo de energía en esa grieta. El híbrido se detuvo. Su espada cayó al suelo. Por un segundo, pensé que habíamos ganado, pero entonces su casco se giró hacia mí, y habló con una voz que no olvidaré jamás. Ustedes, son los últimos. La voz del híbrido era un eco roto, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo. El aire a nuestro alrededor se volvió más pesado, y entonces entendí lo que significaban sus palabras. No era una amenaza, era un hecho. Todos los demás habían caído. Clara y yo éramos lo último que quedaba de la resistencia. El híbrido se tambaleó, la luz de sus ojos parpadeó, y finalmente cayó de rodillas antes de desplomarse. Su cuerpo inerte soltó un chorro de humo oscuro que se disolvió rápidamente. Clara no dijo nada. No había tiempo para procesar lo que acababa de ocurrir. El rugido de la nave nodriza volvió a llenar el cielo. Ahora estaba más cerca, tan cerca que sus sombras cubrían todo el puente. De sus compuertas inferiores comenzaron a descender columnas de luz. No eran simples haces, eran portales, y de ellos empezaron a surgir más máquinas, más híbridos, más de todo lo que queríamos evitar. Corrimos hacia el núcleo del puente. Cada paso resonaba con el golpeteo metálico de las estructuras, y el calor que desprendían los portales me quemaba la piel. Clara sacó un pequeño detonador de su cinturón. Si destruimos el núcleo, colapsará todo, me dijo. No detendremos a la nave, pero impediremos que crucen en masa. Su plan era suicida,
pero ya no quedaban planes seguros. El núcleo del puente estaba protegido por una esfera blindada, girando lentamente. Desde fuera, parecía impenetrable. Saqué mi último explosivo de plasma, y juntos lo fijamos en el punto exacto donde las placas se unían. Un rugido metálico nos interrumpió. 3 colosos se acercaban por el lado izquierdo, mientras una oleada de drones venía por el derecho. El detonador necesitaba tiempo para activarse, y nosotros debíamos ganar ese tiempo. Me giré hacia Clara, respirando hondo. Parece que vamos a hacer historia, le dije. Ella asintió, con una media sonrisa cansada. O a convertirnos en historia. El primer coloso abrió fuego antes de que pudiéramos movernos. Un rayo de energía destrozó el pavimento, lanzándonos escombros por todos lados. Rodé hacia un costado y disparé a sus sensores, pero apenas conseguí desviar su puntería unos segundos. Clara se lanzó contra el enjambre de drones, derribando a varios con ráfagas cortas y precisas. El segundo coloso levantó un brazo, desplegando un cañón giratorio que comenzó a escupir metralla incandescente. Sentí el calor de las balas pasar rozándome. Me refugié tras un bloque de hormigón que, en cuestión de segundos, quedó reducido a polvo. Sabía que si me quedaba quieto, sería el siguiente. Clara gritó mi nombre, pero su voz se ahogó en el rugido de las armas. Vi como uno de los drones se lanzaba en picada hacia ella. Sin pensar, me interpuse y lo derribé con un disparo de plasma. El impacto me quemó el antebrazo, pero el dron cayó hecho chatarra. El tercer coloso no se movía. Sus ojos rojos parpadeaban, como si estuviera esperando algo, o calculando. Entonces, lo entendí. No iban a matarnos rápido, querían retrasarnos hasta que los refuerzos terminaran de cruzar. No era una batalla, era una trampa. El temporizador del explosivo marcaba 42 segundos. Demasiado tiempo. El primer coloso volvió a disparar, pero esta vez no esquivé, corrí hacia él, descargando todo mi cargador contra sus articulaciones. Una de sus piernas cedió y el gigante cayó sobre un costado. Clara, jadeando y cubierta de polvo, me cubrió mientras recargaba. El rugido de los motores de la nave nodriza se hizo ensordecedor. Sentí que el puente entero vibraba bajo nosotros. Si no salía bien, ni siquiera quedaría un lugar para enterrar nuestros cuerpos. 35 segundos. El temporizador seguía su cuenta atrás, y cada uno de ellos parecía más largo que el anterior. Clara y yo intercambiamos una mirada, no había palabras, solo un acuerdo silencioso. Nos lanzamos hacia los colosos restantes. El segundo abrió fuego con furia, como si sintiera la caída del primero. Salté hacia una columna rota, usándola de impulso para alcanzar la altura de su torreta. Disparé a quemarropa contra el mecanismo de rotación, y la torreta se atascó con un chirrido metálico. Aproveché para lanzar una granada al compartimento interno. La explosión lo sacudió, y una lluvia de chispas cayó como una tormenta artificial. Clara, por su parte, se enfrentaba sola al tercero. Sus movimientos eran rápidos y calculados, usando cada pedazo de escombro como cobertura. Vi cómo esquivaba un golpe aplastante que hizo temblar el suelo y, en un movimiento ágil, trepó por el brazo de la máquina. Con su cuchillo de energía, cortó uno de los cables principales, y el coloso emitió un rugido distorsionado antes de desplomarse. 22 segundos. Pero el enjambre de drones no daba tregua. Se abalanzaban sobre nosotros como una marea de metal, disparando desde todos los ángulos. Apenas podíamos movernos sin recibir impactos. Me cubrí detrás de un panel caído y disparé hasta vaciar mi cargador. Clara lanzó una carga de pulso que derribó a una decena de ellos, pero el resto seguía llegando. 15 segundos. La nave nodriza, ahora justo encima del puente, comenzó a desplegar un haz de luz mucho más ancho. Era un arma y apuntaba directamente al núcleo. 12 segundos. No sabíamos si el explosivo estallaría antes de que ese rayo nos borrara de la existencia, pero corrimos hacia él de todos modos. 10 segundos. El resplandor del arma de la nave nos bañó en un blanco cegador. Sentí que el aire se calentaba de golpe, como si el mismo sol hubiera descendido sobre nosotros.
Clara y yo nos cubrimos los rostros con el brazo, avanzando a ciegas. 9, 8. Los drones seguían disparando, pero sus proyectiles parecían perderse en el estruendo del rayo que se estaba cargando sobre nuestras cabezas. 7, 6. Un dron se lanzó directo contra mí. Apenas tuve tiempo de apartarlo con la culata del rifle, pero en el forcejeo caí de rodillas. Clara me agarró del brazo y me levantó, casi arrastrándome. 5, 4. El rayo estaba a punto de liberarse. Pude ver cómo las placas del núcleo vibraban con una frecuencia extraña, como si ya sintieran la inminente destrucción. 3. Un proyectil enemigo me alcanzó en la espalda. El golpe me dejó sin aire, pero me negué a caer. No ahora. 2. Clara se lanzó hacia el detonador. Sus dedos apretaron el botón sin dudar. 1. La explosión fue inmediata, brutal. El núcleo estalló en un estallido de luz azul que devoró todo a su paso. Sentí que el suelo se partía bajo mis pies. Las estructuras del puente comenzaron a colapsar como piezas de dominó cayendo una tras otra. El haz de la nave disparó al mismo tiempo, pero su energía se dispersó en medio de la detonación, perdiéndose en el caos. El estruendo era insoportable. Todo giraba. El calor, el viento y el rugido de la destrucción nos envolvieron. No sabía si estaba gritando o si ya no podía escucharme. Solo recuerdo la sensación de caer, y después, oscuridad. El silencio me despertó. No había explosiones, ni disparos, ni el rugido de la nave nodriza. Solo el eco distante de metal retorciéndose y el crujido de escombros cediendo bajo su propio peso. Abrí los ojos con dificultad, la luz era tenue, filtrada por una densa nube de polvo que cubría todo. Estaba tendido entre restos de concreto y vigas deformadas. Mi cuerpo dolía en cada respiración, pero el dolor era prueba de que seguía vivo. Me incorporé lentamente, buscando con la vista clara. Clara. Mi voz sonó ronca, quebrada. No hubo respuesta al principio. Sentí un nudo en la garganta, hasta que un leve gemido me guió hacia un montón de escombros cercanos. Corrí como pude, apartando piedras y placas de metal, hasta encontrarla. Tenía un corte profundo en la frente y su brazo izquierdo colgaba de forma antinatural, pero estaba consciente. ¿Lo logramos?, preguntó, apenas audible. Miré alrededor. El puente ya no existía. En su lugar, un vacío abierto hacia el abismo. Y al otro lado, donde las máquinas intentaban cruzar, todo era un amasijo de restos ardientes. La nave nodriza ya no estaba sobre nosotros, solo quedaba un rastro de humo en el cielo, alejándose lentamente. Por ahora, sí, respondí, aunque no estaba seguro de cuánto duraría. La ayudé a ponerse de pie, y juntos avanzamos entre las ruinas. Cada paso era un recordatorio de que estábamos solos. No había refuerzos, no había una base a la que regresar. Solo nosotros, y un mundo destrozado. En el horizonte, una línea de fuego marcaba donde la guerra aún seguía. Sabíamos que aquello no había terminado, pero también sabíamos que, después de todo lo que habíamos pasado, seguir de pie ya era una victoria. Caminamos sin rumbo claro, guiados únicamente por la necesidad de alejarnos de las ruinas del puente antes de que algo, o alguien, regresara a revisar el lugar. El cielo comenzaba a oscurecerse, no por la noche, sino por las columnas de humo que se levantaban en todas direcciones. El olor era insoportable, una mezcla de metal fundido, carne quemada y polvo. Cada paso era más lento que el anterior. Clara respiraba con dificultad, y yo apenas podía sostener el peso de mi propio cuerpo. Sin embargo, ninguno de los dos proponía detenernos. Sabíamos que quedarnos quietos significaba morir. Llegamos a lo que alguna vez fue un puesto de vigilancia humano. Ahora era solo un montón de chatarra retorcida, pero aún quedaba un hueco lo bastante grande como para entrar. Nos refugiamos allí, usando una manta sucia que encontramos entre los restos para cubrirnos del frío. No hemos terminado, murmuró Clara, con la mirada fija en la nada. Lo sé, respondí, aunque una parte de mí quería creer que sí. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía los rostros de los que habíamos perdido, y también los ojos fríos del híbrido que nos había dicho que éramos los últimos.
No podía dejar de pensar si sus palabras eran verdad o solo una forma de quebrarnos. Cuando el amanecer comenzó a teñir el horizonte, un sonido lejano me puso en alerta. No eran explosiones ni disparos, era un zumbido, suave pero constante, acercándose. Me levanté de golpe, y Clara hizo lo mismo, aunque con dolor. Del cielo descendía una pequeña nave, diferente a las que habíamos visto. No llevaba insignias enemigas, ni humanas. Era algo nuevo. Y venía directo hacia nosotros. La nave aterrizó suavemente frente a nosotros, levantando una cortina de polvo que nos cegó por unos segundos. Cuando la visibilidad volvió, pude distinguir a sus ocupantes. No eran humanos comunes, pero tampoco eran máquinas. Sus cuerpos estaban cubiertos de una armadura ligera, y de sus ojos emanaba una luz cálida, diferente a la frialdad del enemigo. No temáis, dijo uno de ellos con voz calmada. Venimos a ayudaros. Clara y yo nos miramos, incrédulos. Después de todo lo que habíamos pasado, después de perderlo todo, la desconfianza era instintiva. Pero no había tiempo para pensar demasiado. El zumbido de otras máquinas aproximándose nos recordaba que no estábamos completamente a salvo. Los recién llegados nos hicieron señales, indicándonos que subiéramos a su nave. Dudé un instante, mirando a Clara. Ella asintió, y juntos nos acercamos. Mientras nos elevábamos, pude ver desde la altura las ruinas de la ciudad, el puente destruido y los cuerpos de nuestros enemigos dispersos como piezas de un tablero de ajedrez roto. ¿Quiénes son?, pregunté, manteniendo la guardia alta. Somos los guardianes, respondió uno. Custodiamos los mundos que aún pueden salvarse. Durante el ascenso, Clara me sostuvo el brazo, apretando con fuerza. Había dolor en su mirada, pero también algo que no veía desde hacía tiempo, esperanza. Desde la ventana de la nave, el horizonte mostraba las primeras luces de un nuevo día. Sabía que nuestra guerra no había terminado, que habría más batallas, más pérdidas, pero por primera vez, sentí que quizás todavía había algo por lo que luchar. Solo quedamos nosotros, dijo Clara en un susurro, pero aún podemos cambiar el destino. La nave surcó el cielo dejando atrás las ruinas y el olor a destrucción. Desde su interior, el mundo parecía diferente, más silencioso, más vivo, como si la devastación quedara atrapada solo en la memoria. Clara y yo nos sentamos, agotados, con los cuerpos adoloridos y la mente abrumada. Uno de los guardianes se acercó y extendió un dispositivo que proyectó un holograma del sistema de ciudades aún intactas. Cada punto de luz representaba un lugar donde la vida todavía luchaba por sobrevivir. Era pequeño, pero suficiente para recordarnos que no todo estaba perdido. Lo que queda del enemigo todavía acecha, dijo el guardián. Pero vosotros habéis sobrevivido cuando nadie más pudo. Eso os convierte en la chispa necesaria para liderar la resistencia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Líder de la resistencia, nunca había pensado que sobreviviríamos a algo así, y mucho menos que seríamos los últimos en pie. Pero las palabras del guardián no eran una amenaza ni una carga, eran un recordatorio de nuestra responsabilidad. Clara me miró, con su rostro iluminado por la luz del holograma. Si solo quedamos nosotros, entonces debemos hacer que cada acción cuente, dijo, firme. Mientras la nave avanzaba hacia el horizonte, pude sentir algo que no sentía desde hacía meses, determinación. La batalla final contra el enemigo había terminado, sí, pero nuestra verdadera lucha apenas comenzaba. No solo sobrevivir, sino reconstruir, resistir y enfrentar cualquier sombra que se atreviera a amenazar lo que quedaba del mundo. El silencio del espacio era reconfortante, pero también lleno de posibilidades. Entre Clara, yo y los guardianes, éramos pocos, pero cada uno de nosotros cargaba con el peso de los que habían caído. Y ese peso nos hacía más fuertes, más decididos. Por primera vez en mucho tiempo, respiré con calma. No éramos invencibles, pero estábamos vivos. Y eso, por ahora, era suficiente. La nave continuaba su vuelo, alejándose de los restos de la ciudad destruida. Desde la ventana podía ver cómo el sol comenzaba a elevarse sobre un horizonte marcado por cicatrices de guerra. Era un amanecer extraño, lleno de belleza y desolación a la vez. Clara permanecía a mi lado,
observando el panorama en silencio. Ambos sabíamos que aquello no era un final, sino un nuevo comienzo. El guardián que nos había recibido se acercó nuevamente. Habéis demostrado coraje y resistencia más allá de lo esperado, dijo. Ahora debéis aprender a usarlo. Las fuerzas que buscan destruir lo que queda aún no han sido derrotadas del todo. Me incliné hacia él. ¿Qué podemos hacer? Pregunté, consciente de que nuestras armas eran mínimas frente a lo que aún quedaba. Vuestro valor y vuestra experiencia son más poderosos de lo que imagináis, respondió. El enemigo subestimó lo que una chispa de vida puede encender. Vosotros sois esa chispa. Clara me miró y yo entendí. No se trataba solo de sobrevivir o de luchar, se trataba de inspirar, de guiar a quienes aún quedaban. Nuestra historia, nuestra resistencia, podía cambiar el curso de lo que parecía inevitable. Mientras el día avanzaba, la nave descendió hacia un mundo aún verde, intacto, con ciudades que habían resistido el ataque. Podíamos sentir la vida en cada planta, en cada río, en el viento que acariciaba la superficie. Allí encontraríamos aliados, refugio, y quizás, la oportunidad de reconstruir. Estamos solos, pero no indefensos, dije, con voz firme. Cada paso que demos desde aquí definirá si este mundo sobrevive o se pierde. Clara sintió, apretando mi mano con fuerza. Que nuestra historia comience entonces. La nave aterrizó suavemente en un claro rodeado de bosques densos. La luz del sol atravesaba los árboles, iluminando la hierba y recordándonos que, a pesar de todo, había belleza que valía la pena proteger. Clara y yo bajamos lentamente, con pasos cautelosos, observando cada movimiento a nuestro alrededor. No sabíamos qué nos esperaba, pero estábamos listos para enfrentarlo. Los guardianes nos guiaron hacia un centro de operaciones oculto entre las montañas. Allí había otros supervivientes, hombres y mujeres que habían logrado escapar de las ciudades destruidas. Sus ojos reflejaban miedo, dolor, y, en algunos, un destello de esperanza al vernos llegar. Ellos son los que quedamos, dijo uno de los guardianes. Juntos podéis entrenar, organizar y preparar la resistencia que será necesaria para enfrentar lo que aún no ha sido vencido. Clara me miró con determinación. Si solo quedamos nosotros, entonces debemos asegurarnos de que nadie más tenga que caer sin sentido. Cada vida que salvemos, cada batalla que ganemos, contará. Me giré hacia los supervivientes. Algunos se acercaron con cautela, otros con desconfianza, pero todos miraban hacia nosotros como quienes buscan un faro en la tormenta. Supe entonces que, aunque éramos pocos, no estábamos solos en espíritu. Nuestra experiencia, nuestra fuerza y nuestra determinación podían convertirse en el motor de un nuevo comienzo. El sol alcanzaba su cenit y la luz bañaba el valle. Por primera vez desde que comenzó la guerra, sentí que el futuro no estaba completamente perdido. Aún entre las ruinas, entre la devastación, había lugar para la esperanza. Que comience la reconstrucción, dije, con voz firme, mientras Clara sentía a mi lado. Con el paso de las horas, los supervivientes comenzaron a organizarse. Algunos revisaban armas, otros recolectaban suministros y los guardianes instruían a todos sobre cómo protegerse de futuras amenazas. Clara y yo nos movíamos entre ellos, compartiendo estrategias, enseñando lo que habíamos aprendido en la batalla final. Cada gesto, cada instrucción, era un recordatorio de que, aunque éramos los últimos, podíamos ser la chispa que encendiera una nueva era. Mientras el sol caía en el horizonte, el cielo se tiñó de rojo y naranja, reflejando la sangre derramada y la esperanza que nacía al mismo tiempo. Miré a Clara, su rostro iluminado por la luz del atardecer, y entendí que nada volvería a ser igual. No por lo que habíamos perdido, sino por lo que aún podíamos construir. Los colosos y los híbridos que nos habían perseguido ya no eran nuestra sombra inmediata. La guerra había dejado cicatrices, pero también había dejado supervivientes, y eso era suficiente para comenzar a cambiar el destino. Nos tomamos un momento para respirar, para mirar alrededor, conscientes de que el futuro era incierto, pero por primera vez, sentíamos que podíamos decidirlo. Clara me apretó la mano con firmeza. Solo quedamos nosotros, dijo, con voz segura, pero lo que hagamos a partir de ahora, será leyenda.
Levanté la vista hacia el cielo estrellado que comenzaba a aparecer, sintiendo como la noche caía sobre nosotros, silenciosa pero llena de promesas. Entre las ruinas, el fuego de la resistencia se encendía lentamente, iluminando un camino que apenas comenzaba. Nosotros éramos los últimos, y también éramos el principio. Advertencia galáctica. Si no te suscribes ahora, un alienígena de 4 ojos podría abducirte esta noche. Evita el secuestro interplanetario y suscríbete ya.